Con todo lo acontecido por estas horas, pareciera que pasó un siglo desde el resultado de las elecciones o desde que conocimos el resultado de las elecciones generales el domingo pasado. La consolidación de Sergio Massa como triunfador, el aturdimiento y la crisis de Javier Milei y La Libertad Avanza, y bueno, directamente el estallido de Juntos por el Cambio concentraron la atención en estos días. Existen múltiples aristas desde las cuales se puede abordar la coyuntura posterior al resultado electoral. Todo está muy abierto, a ir corriendo detrás de la última declaración de dirigentes libertarianos o de Juntos por el Cambio, bueno, que son los protagonistas de la hora justamente por la crisis que los atraviesa, nos puede llevar a perder de vista las grandes tendencias que tienen lugar, para decirlo de alguna manera, por abajo y por arriba. Tratemos de interpretar qué pasó por abajo. Como escribí en un artículo que se publicó en el Dipló el mismo lunes y también lo publicamos en La Izquierda Diario, si en las primarias Javier Milei fue la difusa herramienta que utilizó una parte de la sociedad argentina para castigar a la dirigencia política tradicional, a la que consideraba responsable de sus malestares, de sus penurias, en las generales Sergio Massa fue el instrumento defensivo ante el fenómeno aberrante en el que se había transformado justamente el líder de La Libertad Avanza y la camarilla que lo acompaña. Milei, después de las PASO, fue víctima de un síndrome que afecta prácticamente a todas las coaliciones políticas, y es considerar que un triunfo electoral es sinónimo de adhesión a todos sus postulados ideológicos. Embriagados por el triunfo en las PASO, un poco que se sobregiraron tanto él como sus referentes y comenzaron a desplegar un programa de ajuste salvaje, privatización de todo, aplicación de la lógica mercantil para todo, copia y calco del discurso de los genocidas de la última dictadura militar, etcétera, etcétera. De esta manera le dejaron servida a Massa y al peronismo la famosa campaña del miedo. Solo un loco de extrema derecha, con algunas propuestas delirantes, en combinación con la debacle de Juntos por el Cambio, pudieron lograr la hazaña, y le pongo comillas, de que un candidato oficialista, que además es el responsable de una economía que tiene como mínimo una inflación altísima, logre salir primero en la elección, recuperando prácticamente 3 millones de votos entre las PASO y las generales. Por otro lado, en relación a todo lo que se venía diciendo o escribiendo luego de las PASO, quedaron desmentidas algunas tesis sobre las que hay que necesariamente volver. Por un lado, la que afirmaba que la sociedad argentina se encaminaba mayoritariamente a dar un giro unilateral y mecánico hacia la derecha. O la que decía que estaba en curso un movimiento irrefrenable hacia un movimiento fascista. No porque Milei o su candidata a vice Victoria Villarruel no tengan rasgos fascistizantes, sino porque la adhesión que lograron no tenía que ver en promedio con esos planteos, y ni hablar que había otro gran sector de la sociedad que directamente rechaza esas ideas. En síntesis, para pensar qué pasaba por abajo, de una forma laberíntica, mediada, la relación de fuerzas se manifestó en las elecciones generales y triunfó, hay que reconocerlo también, la operación del mal menor. Para oponerse a Milei se apoyó a Massa, que estuvo entre los que aportaron a la emergencia de Milei por ser corresponsable del fracaso de este gobierno, responsable directo de la crisis de la economía, y bueno, porque le ayudó en varios sentidos, ya se dijo, le armó listas, lo alentó, etc. Un operativo del mal menor que funcionó sobre la base, hay que decirlo, y lo decíamos en este espacio, de un terror económico aplicado sobre la sociedad y también de cierta extorsión política. Hay que entender este aspecto contradictorio del pronunciamiento popular del domingo para saber más o menos dónde estamos parados. En su discurso de la noche de las elecciones, Milei hizo un reconocimiento de esta realidad cuando dio medio un giro inédito para su relato hacia el gradualismo y afirmó: no vinimos a quitar derechos, sino a liquidar privilegios. La misma persona que había dicho que la justicia social es una aberración, etc. Y bueno, después, al aceptar un pacto con Bullrich, que puso condiciones en su conferencia de prensa, también es una forma de reconocer límites. El mismo Milei, del lunes,
reconoce que el fenómeno Milei del que se habló durante meses no tenía la magnitud que muchos le atribuían. Ahora, miremos un poco lo que pasó por arriba antes y después de las elecciones. Es decir, cuáles fueron las apuestas básicamente de los dueños del país. El establishment se jugaba inicialmente a que Milei, más que un partido, sea una agenda. Una agenda que ayudara a derechizar el debate público y que todo después, al final del camino, sea capitalizado por Juntos por el Cambio, que era su coalición predilecta. El objetivo de derechizar la agenda lo cumplió Milei, obviamente con creces. Lo que pasa es que la política, y quizá esto es lo más interesante, a veces alcanza una relativa autonomía que es de donde se derivan los errores no forzados, para decirlo de alguna manera. No solo la política, también la estupidez alcanza a veces una autonomía relativa. En este caso fue la estupidez de Mauricio Macri, que fue destruyendo uno a uno a los referentes de su coalición por no aceptar básicamente el declive de su liderazgo. Primero a María Eugenia Vidal, después a Horacio Rodríguez Larreta y finalmente a Patricia Bullrich. Y ahora va por Milei. Hizo detonar a Juntos por el Cambio y eso obviamente que también ayudó, habilitó a que Milei fagocitara parte de su electorado. Los dueños del país empezaron a ver que, dados los resultados, un gobierno de Milei podía ser muy inestable y básicamente muy peligroso, muy riesgoso. Por eso, en la segunda etapa de las elecciones generales, mandaron a los mismos comunicadores que le habían dado aire todo el tiempo a que le tiren con todo. Me refiero a las empresas periodísticas, obviamente más concentradas. De todo eso se vio también beneficiado Sergio Massa. Massa emergió como un árbitro de, podríamos decir hoy más que nunca, una relación de múltiples debilidades. Las debilidades de las distintas fracciones del peronismo y de Cristina Kirchner en particular, las debilidades de Juntos por el Cambio y las debilidades de Milei. Ojo, Massa también tiene su debilidad. Sacó uno de los porcentajes más bajos en las elecciones generales del peronismo en la historia, el 37%, mientras que, por ejemplo, Daniel Scioli, en 2015, obtuvo el 38% en las elecciones generales. Ahora, frente a los hechos consumados, los dueños del país tienen dos planes nuevos, porque no es que se van a quedar quietos. Por un lado, moderar a Milei, controlarlo y apuntalarlo a la vez, y esa es la función para la que se ofreció justamente Patricia Bullrich, o diseñar y condicionar la estrategia y el programa de Massa. Por eso, por ejemplo, la Fundación Mediterránea, que venía militando con Melconian a Patricia Bullrich, puso a disposición el programa, el famoso Proyecto 2023, para cualquiera de los candidatos. Esto quiere decir para Sergio Massa. Las asociaciones de bancos ya lo habían respaldado antes a Massa, justamente antes de las elecciones, cuando criticaron a Milei cuando estuvo acicateando la corrida. Y Horacio Rosati, juez de la Corte Suprema, repitió casi el mismo discurso de Massa en relación al futuro. Ojalá que pueda haber unidad, diálogo. Tan burdo fue que le dio vergüenza hasta el mismo Ricardo Lorenzetti, otro juez de la Corte, que salió a cruzarlo y a decirle, che, básicamente le quiso decir esto, che, no da, mantengamos un poco las formas, la independencia de la justicia, etc. Para despejar dudas, Massa formuló su llamado a un gobierno de unidad nacional, entre otros con el represor Gerardo Morales, con los peronistas del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta, al margen de que él dice que no acepta. Postuló su propósito de terminar con la grieta en el discurso de la noche del domingo, que traducido no es más que terminar con el kirchnerismo o condenarlo a una oposición testimonial dentro del peronismo, de este nuevo peronismo que están haciendo. Y empezó a hablar también de la necesidad de reformas laborales, fiscales, que claro, en medio de todo el ruido y de toda la crisis pasan como desapercibidas, pero que esos son planes o los verdaderos planes reales. En última instancia, este consenso que propone Massa amplio era el que en algún momento planteó Horacio Rodríguez Larreta y que exigió el embajador de Estados Unidos en Argentina en una reunión con todos los candidatos. La idea del diplomático yanqui era que se necesitaba volumen político para aplicar las contrarreformas que, según ellos, la Argentina necesita. Conclusión.
Al margen de las intenciones o incluso de los objetivos de los protagonistas en los hechos, finalmente el cuco Milei puede terminar siendo, rodeado del macrismo, el agente para hacer este ajuste, pero tiene las chances bastante disminuidas, y por lo tanto su función verdadera puede ser actuar como un factor de disciplinamiento de las mayorías para un nuevo plan de ajuste. Los dueños del país piensan esto, piensan en estos términos. Para ellos el debate democracia o fascismo es una pantalla con el que en el fondo inclusive les gusta que se entretenga el público discutiendo esas realidades que hoy no son tan efectivas. Desde este espacio seguiremos postulando que incluso para defender o para que no se degraden más las libertades democráticas, hay que prepararse para enfrentar al Partido Nacional del Ajuste, porque una cosa, la lucha contra el Partido Nacional del Ajuste, y la otra, la defensa de las libertades democráticas, están íntimamente relacionadas.